Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y como todos los domingos a las 18 y los jueves ahora a las 8 de la mañana, vamos a ir viendo todas estas informaciones. Lo tenemos nuevamente como invitado Alan Chokler. Bueno, él nos va a actualizar un poquito sobre la situación de la guerra de Ucrania que parece extenderse. Hemos leído que Ucrania lanzó un ataque con drones sobre Moscú, que se están tomando localidades de Rusia. Y bueno, vamos a contar con su palabra especializada en el tema. Y también sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente, cómo está la situación en Gaza, que también vemos que con todo este genocidio que está sucediendo, han surgido enfermedades como polio, hepatitis, meningitis. ¿Y cuál es la situación entre Israel y el Líbano, que está ubicada geográficamente al norte del Estado de Israel? Bueno, sabemos que él se especializa en estos temas y nos va a informar y a la audiencia también sobre los mismos. Hemos recibido de Nélida Ancalipe, que está en Esquel, en la hermosa ciudad de Esquel, provincia de Chubut, toda una información sobre lo que está aconteciendo en esa provincia. Nos ha enviado un mapita que vamos a compartir, Luisa, si es posible, sobre los contratos que Mekorot, la empresa israelí del agua, ha hecho con provincias argentinas. ¿Mm? El mapa lo vamos a hablar, lo vamos a conversar. Aquí lo estamos viendo porque hay una agrupación que se denomina Fuera Mekorot que ha hecho este mapa y le vamos a contar a los oyentes que hay convenios firmes con con Mekorot en la provincia de Formosa, Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Y que hay una relación poco clara con esta empresa en las provincias de Córdoba y de Santa Fe. No sé si me olvidé alguna provincia, cuando nombré, ustedes me completarán, por favor. Y bueno, vemos que están instalados esta empresa, que es la misma empresa que le quita el agua a la Franja de Gaza, en las provincias en donde hay minerales y agua pura en nuestro país, en toda la zona oeste, cercana a la cordillera, excepto Formosa. Eh, Bueno, después ustedes comentarán sobre este tema, qué es lo que les parece o qué información tienen. Y por otro lado, también Nélida nos envió un texto sobre la LOF. LOF es comunidad que están intentando desalojar, que si ustedes me permiten se los voy a leer. Y cuál es la política o la forma en que se manejan los mapuches con respecto a las tierras, con respecto a los territorios. Ante la inminente orden de expulsión dictada por el juez Guido Otranto, con fundamentación en una ley creada en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, que regula el funcionamiento de la APN, que es la Administración Pública Nacional, porque hay una LOF que está instalada en el Parque Nacional Los Alerces.
El 13 de agosto de este año, por medio de un recurso presentado por la gremial de abogados que representan al LOF, se frenó por 5 días el desalojo. Al tragún, hay muchas palabras en mapuche, esto quiere decir asamblea, asistieron diferentes organizaciones, diferentes pulovche y personas individuales que habitan la zona, Esquel y Trevelín. Denunciamos un retén de gendarmería de gran despliegue en la entrada al parque, intimidando e identificando a las personas que se acercaron en solidaridad con la LOF. La campaña mediática y política desatada contra el pueblo mapuche tehuelche, campaña racista que favorece los intereses empresariales, solo busca estigmatizar, criminalizar e individualizar a las personas que pretendemos recuperar nuestra cosmovisión viviendo en territorios libres y sanos en comunidad. Como es el caso de Matías Santana, privado de su libertad hace 6 meses, por una causa excarcerable. Agradecemos la presencia de cada una de las personas que llegan al territorio. Agradecemos todas las expresiones de apoyo. Agradecemos los diferentes gilipún que se hacen en todo el Gualmapu por la LOF. Hay palabras que, bueno, que son de la lengua mapuche, ¿no? Pedimos a cada persona que continúe llegando a la LOF y que en sus territorios se expresen para visibilizar el atropello del Huinca. Repudiamos la aprobación al RIGI, régimen de incentivo a grandes inversiones. Repudiamos la precarización laboral del personal que combate los grandes incendios generados por el Huinca. Huinca, hombre blanco. ¿Por qué parques nacionales, se pregunta, y el gobierno de Chubut quieren desalojar a los Pailaco, que este es específicamente su nombre? La Lof Pailaco es una comunidad mapuche tehuelche que se ubica dentro de lo que hoy se conoce como Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Argentina. Parques Nacionales, junto al gobierno de Chubut, quiere ejecutar proyectos de alto impacto para la vida del territorio. Aquí va la causa, ¿no? Cuyo único fin es lucrativo y que benefician empresas extranjeras y nacionales. La represa Futaleufú es un precedente de uno de estos proyectos, la cual se construyó dentro del parque para el abastecimiento energético de la empresa privada Aluar, que inundó miles de hectáreas de bosque nativo y plantas medicinales, como así también lo son los incendios intencionales en los que queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo distintos negocios extractivistas. Acá aparece también la explicación de qué es una reivindicación territorial, porque queremos informarle a los oyentes y a nosotros también cómo se manejan, cómo piensan el tema de la tierra estas comunidades. ¿Qué es una reivindicación territorial y qué está pasando en la LOF Pailaco? Una reivindicación territorial implica regresar al lugar donde antiguamente, antes de la conformación del Estado argentino, habitaban familias mapuche tehuelche. O sea, es ofensivo en el sentido de ofensivo de recuperar territorios, no tanto defensivo como el movimiento campesino de Santiago del Estero, que lo único que intenta en parte es que no se lo quiten los territorios, ¿no? Es similar a la política del MST en Brasil, el movimiento de Sin Tierra, que ocupan tierras improductivas para ponerlas a trabajar. Este es el caso de integrantes de la LOF Pailaco, quienes en el 2020 comenzaron el proceso de recuperación identitaria indígena y territorial. ¿Ustedes se enteraron de esto? Bueno, yo no, hay cosas que no se saben. Toca entender que el proceso de recuperación de la vida mapuche es un camino difícil, dada la persecución y violencia racista e institucional
que busca sistemáticamente borrar esta identidad, desapareciendo apellidos, borrando a punta de bala la memoria de los pueblos, ocultando todo rastro de la vida de sus antepasados y negándoles su derecho a la tierra. Bueno, le agradecemos a Nélida toda esta información que nos aporta y también nos mandó una canción que va a pasarse al final del programa con respecto a la Love Pailaco, por supuesto hecha por la propia comunidad. ¿Algún comentario sobre el tema de nuestro equipo? Hoy nos acompañan, aparte de Alan, que ya en unos minutitos le damos la palabra, está Marta, Luisa, por supuesto, Claudio. Muy buen informe, Lili. Muchas gracias a Nélida. Realmente en otros medios no se difunde esta información y está pasando y es gravísima. Así que muchísimas gracias por esta información. Triste, realmente. Eh, bueno, es lo que sucede desde hace muchos años Claro. en la Patagonia, ¿no? También había sido liberado después de una larga huelga de hambre Facundo Jones Walla. Ujú. Y fue vuelto a poner preso, él estaba en Chile y nosotros pasamos el audio de su mamá, dado que antes de esto el hermano de él, bueno, se quitó la vida, Fausto Jones Walla. Eh, es una situación eh, eh, poco conocida y de falta de reconocimiento de nuestras comunidades originarias, lo que está sucediendo con los descendientes de los mapuches tehuelche que tienen una actitud de querer recuperar su tierra, ¿no? Y su identidad y sus costumbres. Bueno, ¿alguien quiere hacer Eh, otro sí, comentario? sí, yo con respecto a lo que dijo Luisa, ¿no? O sea, que los medios de comunicación no informan esto que está pasando hace rato, y creo que, o sea, que le pasa a los tehuelches, que le pasa a los mapuches, es como que a nosotros no nos pasa, y eso nos demuestra que nos está pasando lo mismo, porque nos están sacando el territorio, nos están sacando el país, nos están haciendo lo mismo que le hicieron a ellos, pero se desconoce la información, entonces no hay conciencia, por eso no hay una identidad clara, porque las cosas funcionan muy mal desde todos los ángulos. O sea, si esto hubiera sido informado desde el momento que empezó a pasar, explicando lo que estaba pasando, uno se daría cuenta de que esto le pasó a ellos y nos va a pasar a nosotros, porque el poder funciona así. Y ahora lo que está pasando es eso, que se están quedando con el país. Por Yo lo menos lo que yo sí, veo, no sé. sí, Marta, yo cuando escucho estas cosas como nos informa Lili, ¿no? De todo lo que le llega, digo, qué fortaleza ese pueblo que va quedando, las pocas personas que van quedando. ¿Y sabes qué estaba pensando hace un rato? ¿Cuál es el mensaje a sus hijos, no? Pienso, esa, ¿cómo te podría decir? Esos niños que van creciendo con esto de que me están sacando la tierra, me están sacando la casa, ¿por qué? Y esos padres, tehuelches, mapuches, ¿qué mensaje le están dando a sus hijos? Claro, un mensaje de fortaleza, de que tenemos que seguir, que cuidar nuestra identidad. ¿Cómo hacen en este mundo que cada vez le arrebata más lo que es de ellos, lo que siempre Nos fue de ellos? arrebatan, eh, nos arrebatan, Nos ese es el arrebatan. tema, Sí, sí, nos arrebatan. claro. Nos está pasando a nosotros también, ese es el punto, no le pasa solo a ellos, porque Bien, si no son los mapuches los que tienen que luchar, nosotros somos los que tenemos que luchar, porque esa tierra que le sacan a los mapuches, nos sacan a nosotros también, bien, Marta. y nos van a sacar la nuestra, o sea, hoy decíamos, voy a tener que, bueno, él lo quiere, Claudio quiere vender el departamento de Miami, haciendo un chiste, ¿no? Eh, eh, pero en serio, mucha gente va a tener que vender su casa y va a perder el lugar el que tiene en la tierra. Es Entonces, nos verdad. está pasando ¿Cuántas a todos nos está personas sin pasando. vivienda? Claro, Marta.
¿Cuántas Está personas? pasando lo mismo claro, estamos como los mapuches, como los del norte, como todos los aborígenes, nosotros estamos igual, pero no tomamos conciencia, nos consideramos extranjeros, yo qué sé lo que nos pensamos. Ujú. No nos damos cuenta que nos está pasando lo mismo. Aparte de los minerales, oro, plata, litio, cobre, uranio y el agua pura, que es el agua mineral, es de todos. Claro, se están llevando como se llevaban en la época de Colón, ¿no? O sea, se están llevando ahora lo mismo, están haciendo lo mismo, de otra manera, pero es lo mismo. Entonces, yo Bueno, creo que lo más importante es que el argentino se dé cuenta de quién es, dónde está viviendo y qué le está pasando, porque no toma conciencia, piensa que le pasa a otro. Sí, la jubilación te la bajan a vos, la comida te la sacan a vos, pero están sacando mucho más que la jubilación y la comida. sí. Están Bueno, sacando el futuro. sí, exactamente. Cosas muy difíciles de recuperar. El agua una vez contaminada, el sueldo tal vez pueda recuperarse, la jubilación Claro, también, pero el agua una también. vez contaminada, ¿cómo la recuperamos? Y las Eh, plantas, todo lo que están haciendo con la ¿Mm? genética, todo eso, ¿cómo lo recuperas? La biodiversidad, exactamente. Los animalitos, las plantas Eso medicinales. creo que es lo que la gente tiene que entender y no entiende. Bueno, gracias, Marta. Le vamos a dar la palabra a Alan, a ver si nos pone al tanto un poquito de la situación internacional, como él sabe hacerlo tan bien. Y de paso, también por ahí nos podés informar un poquito más de la empresa Mecorot, esta empresa israelí, que ya está en la Argentina desde el año 20 en algunos casos, porque entró con Guado de Pedro, con el gobierno anterior. Y ahora se está expandiendo rápidamente, lo mismo que el RIGI, el régimen para grandes inversiones. Bueno, Alan, Eh, bienvenido nuevamente, es un bu- gusto tenerte. buenos días como siempre, muy agradecido del espacio que me dan. A ver, por, dame un puntapié inicial, ¿por dónde empezamos? Porque es todo tan amplio, quiero atender las inquietudes Bien. más inmediatas. A ver, ¿qué ha pasado? Que han acudido a mí. Y bueno, el tema de Ucrania, que pareciera que se está extendiendo en el territorio ruso, los ataques de la OTAN, ¿no? A ver si empezamos por Bueno, ahí, a ¿te ver, parece? voy a ver si puedo compartir pantalla. Esta vez ya tengo preparados los mapas, tengo preparadas las cosas. A ver si pueden habilitarme para compartir. Luisa, si podés, porque yo empiezo a decir nombres difíciles de pronunciar. Estás Y habilitado. perfecto. Ahí va. Bueno, ¿pueden ver bien mi pantalla? Ujú. ¿Ven el Muy cursor del bien. mouse? Sí, Bueno, este es, a ver, tengo varios preparados. ¿Les cambió la pantalla ahora de lo que está mostrando? sí. Perfecto. Bueno, preparé varios mapas porque algunos muestran mejor otras cosas. Este mapa lo hace un usuario de Telegram que se llama Zuriak Maps, que bueno, hace muchos años que viene trabajando en mapear guerras de la actualidad, de fuentes abiertas. Él empezó mapeando la guerra civil en Siria, bueno, y fue incorporando porque se abren cada vez más guerras y el tipo tiene cada vez más links. Bueno, el mapa permanente de tal, tal y tal, en fin. Este es el mapa de la guerra en Ucrania. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo último que dijiste pasó acá arriba, que ya voy a llegar a eso. Pero quiero hacer un raconto de lo que viene pasando en el año. Ya, bueno, por ahí para los oyentes que por ahí nos siguen mucho, la guerra ya está entrando en su tercer año, poquito, muy, muy, muy poco, que en perspectiva no es nada. Y lo que se ve, y cada vez se confirma por todos los lados, es un deterioro creciente de la posición ucraniana. Eh, ¿Por qué estaban luchando? Los combates estaban hasta
hasta hace unos meses, confinados al frente del Donbass. El Donbass es esta región, es la suma de Lugansk y de Donetsk. Esta región, los rusos se habían puesto el objetivo de liberarla, entre comillas, y los ucranianos, como quieren llegar a las fronteras de 1991, las quieren recuperar completamente. Desde mitad del año 2022, que los rusos habían hecho incursiones terrestres por muchos lados, se reenfocaron en los avances por acá. La línea celeste que pueden observar acá representa dónde estaba el control territorial antes de febrero de 2022. O sea que los rusos agregaron toda esta sección, todo esto que hay acá enfrente, que es los combates más duros, y toda esta sección que es el famoso puente terrestre hacia la península de Crimea. ¿Qué es esto? Lo que van a ver acá, en el frente del Donbass, sí, acá en las líneas negras pueden ver fortalezas, líneas de trincheras, no todas, son las líneas mayores, pero son las grandes fortificaciones conectadas. Como pueden ver, es un sistema en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que si el enemigo atraviesa una línea, a los pocos metros tiene otra fortaleza, entonces no puede seguir avanzando. Es un avance a paso de tortuga, que todo el tiempo se están estrellando uno contra las líneas del otro, tratando de buscar alguna ventaja que permita romper el frente en algún lado y desarrollar esa ruptura hasta encontrarse con el próximo obstáculo. Por eso este mapa me gusta para mostrar un poco más esto, porque muestra cómo es el tema. Los rusos... Guerra de posición. claro, porque, a ver, hay una cosa que entre la gente que más o menos sigue el tema de la guerra, todo el concepto de la guerra de posiciones venía muy bastardeado hasta hace poco. En un espíritu muy típico de la caballería, etcétera. Bueno, que los generales en la Primera Guerra Mundial eran todos estúpidos porque hacían guerra de posición. Bueno, la realidad es que hay situaciones en el campo de batalla que determinan que no haya otra opción. Y la guerra de posición es una cosa, una cuestión sumamente compleja en términos de organización, de logística, etcétera. Es decir, no es una expresión de barbarie, es una expresión de cómo se organiza de alguna manera la capacidad de pelear. Pero el punto es que de 2022 los rusos empujaron la línea de frente en todos lados. Todas las ciudades que estaban bajo control ucraniano en el Donbass habían sido convertidas prácticamente en ciudades fortaleza. Cruzadas de trincheras, túneles, edificios civiles reacondicionados para propósitos militares, etc. Una cuestión pesada. Y el patrón que hay desde que se reorienta la guerra hacia el Donbass, que se concentran los esfuerzos ahí, es que por ahí pasan muchas semanas o muchos meses los rusos trabajando sobre un sector, hasta que finalmente logran perforar la línea y avanzan hasta que se encuentran con el otro obstáculo. Y para generar esas debilidades, cómo debilitar la línea ucraniana, y los ucranianos también usan esto, bueno, crean distracciones en otros lados. Entonces generan por ahí atacan por arriba, bien lejos, o hacen algo por acá, en fin, muchos ejemplos a lo largo de estos años, pero generan una distracción o generan un dilema en el mando ucraniano que tiene que empezar a mandar, a desviar, sacar unidades que están en el frente del Donbass y los manda a otros lados. Entonces, como la línea se debilita, se generan por ahí sectores que no hay suficientes soldados, etcétera. Bueno, y los rusos atacan por ahí. Y los ucranianos hacen lo mismo. Esto es un juego que están los dos constantemente apretando en todos lados a ver dónde cede.
¿Se entiende? Entonces, los rusos hace ya unos meses armaron una distracción acá, en el norte de la región de Kharkov, que esta es la segunda ciudad más importante de Ucrania, en población, tamaño, industria, etcétera. En esta ciudad había una fábrica de tanques histórica muy importante que, bueno, fue bombardeada en las primeras semanas de la guerra. Eh, y los rusos armaron estos dos sectores. Eh, los ucranianos respondieron a esto un poco con alarma y saturando la sección de sus propias unidades. ¿Y dónde sacaron estos soldados para frenar a los rusos acá? Los sacaron del Donbass. ¿Por qué? Porque los ucranianos tienen un problema de escasez de soldados y escasez de material. Desde muy temprano en la guerra, ellos perdieron gran parte de las capacidades industriales de producción de armamento y pasaron a depender de la OTAN. Pero hasta hace relativamente poco tenían una reserva de voluntarios que se movilizaban eh, básicamente con entusiasmo. En 2022, los voluntarios inundaron los centros de reclutamiento. Pero eso empezó a escasear también. Desde el año pasado, y fue una cuestión que se fue agravando y que está reportado ya en la prensa pro-ucraniana también hace varios meses. Tenían una situación de que simplemente estaban perdiendo más gente de la que podían reemplazar, sea por cansancio, porque es una cosa terrible estar incluso unas pocas semanas en las trincheras tiene un impacto en la salud muy negativo. Eh, entonces, los ucranianos a principio de año tuvieron que pasar una ley con medidas cada vez más draconianas para movilizar forzosamente a la población, masculinos en edad militar, que tuvo su cuota de crisis política porque fue impopular, etcétera, porque quien no se alistó hasta ahora en las fuerzas ucranianas es porque no quiere hacerlo. Todos los que querían hacerlo ya lo hicieron. Y o bien están luchando, o bien fueron heridos de gravedad, muertos, o ya no quieren seguir. Bueno, los rusos al crear la distracción acá en el norte, en Kharkov, obligaron a los ucranianos a desviar unidades importantes. Y tuvieron dos progresos muy importantes. Primero, acá dice Artemievsk, bueno, esta es la famosa ciudad de Bakhmut, que hubo una batalla muy importante en la primera mitad del año pasado. La batalla de Bakhmut fue durísima. Se cuenta que todavía están limpiando los cuerpos de los escombros de la ciudad. Pero los rusos generaron una ruptura por este sector y esta ciudad está rodeada, si tuviese acá un mapa topográfico se entendería, está rodeada de tierras altas. Esta ciudad, bueno, los rusos se apoderaron de las tierras altas y generaron las condiciones para entrar en Chasiv-Yar, que es una ciudad que no era es más chica que Bajun, pero desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la topografía, es una posición importante. Todo esto es una toma de este año corriente. Más importante o- fue toda esta cosa, acá se nota la dirección de avance. Bueno, acá está la ciudad de Avdiivka, que los rusos la tomaron a principio de año. Avdiivka era de las últimas ciudades fortaleza que les quedaban a los ucranianos en la línea 2014-2021, 2022, una ciudad amurallada. Bueno, los rusos a principio de año se encontraban más o menos donde está esta autopista, y acá dice Opitne, Bodian, etc. Tenían rodeada la ciudad más o menos en especie de media luna. Una vez que Avdiivka cae, es como que cae, por efecto dominó todas las otras ciudades al norte
Y al oeste, que es todo este sector, quedó vulnerable y los rusos la aprovecharon. Y el avance que tuvieron estos meses fue rapidísimo, porque estuvieron 2 años acá con la línea de frente bastante estancada. Todo este sector cayó, se hizo vulnerable a partir de la caída de Avdiivka, que después los rusos siguieron avanzando en esta dirección. ¿Por qué esta dirección es importante? Y es particularmente importante porque no es, solamente, no es una ciudad más. Porque acá, al oeste, al noroeste de Avdiivka, está la ciudad de Pokrovsk. Que esta ciudad sí es muy importante, no solamente como una línea defensiva. Si se fijan las autopistas, Pokrovsk conecta, tiene ruta directa a Dnipro. Toda la ayuda occidental entra por el oeste de Ucrania, se va a Dnipro y desde Dnipro aprovisiona a las unidades que están acá en el frente. Obviamente estas cuestiones logísticas son mucho más importantes de lo que se puede llegar a pensar en un primer momento. Entre los militares se dice que los amateurs dibujan flechas en el mapa, los profesionales hablan de logística. Porque sin logística no se puede pelear. No hay agua, no hay comida, no hay balas. Si ven las rutas que van a Pokrovsk, Pokrovsk es el nodo logístico más importante que hay en Donbass. La ayuda llega ahí y se redistribuye en forma de estrella a todas las posiciones. Los rusos van a tomar Pokrovsk en una cuestión de meses, o rodear o ir cortando las rutas que aprovisionan otros lados. Si cae Pokrovsk, o si los rusos la rodean con drones que ven qué es lo que se mueve en la ruta, y de ahí se ataca, eso se llama control de fuego, todo el resto de las posiciones que le quedan a los ucranianos en el Donbass van a ver muy disminuida su capacidad de pelea, porque no van a poder, el tiempo de aprovisionamiento, el volumen de aprovisionamiento logístico, etcétera, todo eso se va a ver muy disminuido. Si cae Pokrovsk, los ucranianos van a tener que mandar la ayuda por un camino más largo, desde Dnipro hasta Pavlograd. Van a tener que hacer este gancho enorme hasta llegar a Kramatorsk. Esta ciudad, Kramatorsk, Slaviansk, son, digamos, las últimas ciudades importantes que quedan en el Donbass. Una vez que... Y esta línea que pueden ver punteada, que pasa por acá, es el límite jurisdiccional de Donetsk y Lugansk. O sea que los rusos, con llegar a este límite, dirían, bueno, ya está, ya logramos liberar el Donbass. Pero bueno, no hay ciudades importantes más allá de Sloviansk y Kramatorsk. De vuelta, Pokrovsk es una ficha que si cae, va a hacer caer a otras. El aprovisionamiento sin Pokrovsk va a ser muy, muy, muy difícil. En fin, como no parece que los ucranianos se puedan juntar las condiciones para frenar el avance ruso. De paso, otro progreso importante de estas semanitas, también, acá ven que también la línea de frente se desplazó más allá de la anterior, es la caída de New York, y ahora está cayendo también Toretsk. Esta aglomeración urbana sí es la última gran ciudad, fortaleza del frente. Y esto cayó muy rápido. Nunca una ciudad de este tipo había caído a esta velocidad, etc. Entonces esto también abre las puertas a un avance hacia las ciudades importantes. En fin, como, como toda la discusión en torno a la guerra se vuelve muy pesimista para los ucranianos, hace un par de semanas ellos están apostando el todo por el todo. Para ellos es como cuando en un partido de fútbol se acerca el tiempo de descuento. ¿Por qué? Porque están muy pendientes del proceso electoral en Estados Unidos. Tanto los rusos como los ucranianos especulan que una victoria electoral de Trump son malas noticias, porque supuestamente
va a cortar la ayuda a Ucrania, etc. Son cuestiones que yo las tomaría con muchas pinzas, porque la derecha, la extrema derecha internacional, ha usado la guerra de una manera muy demagógica. Bueno, es una bandera que la centroizquierda le entregó. Pero bueno, siempre que se especulaba, por ejemplo, que la victoria electoral de Meloni en Italia, que es una admiradora de Mussolini, bueno, que ella iba a frenar el involucramiento con la OTAN, que iba a quejarse del sostén a Ucrania, etcétera. Bueno, eso no pasó. Meloni al final fue más otanista que la OTAN y está en la línea dura para apoyar a esto. Eh, Trump fue el que empezó el suministro de armas a Ucrania, en volúmenes relativamente chicos, pero fue el que lo empezó. Entonces, yo lo tomaría con muchas pinzas, pero como los ucranianos ven que esto se torna de esta manera, que en Europa cada vez hay más reticencia a continuar el financiamiento. Y de paso, en las últimas semanas cobra fuerza la versión de que fueron los ucranianos los que bombardearon los gasoductos de Nord Stream que abastecían a Alemania. Fue un ataque contra infraestructura europea. Bueno, parece la idea de culpar a Ucrania por eso. Yo personalmente soy escéptico, pero la versión es que fue algún general ucraniano que dio la orden, etcétera. No sé, una cosa que parece un guión de una película. Pero, como los ucranianos dicen, bueno, acá en el Donbass no estoy pudiendo recuperar la frontera previa. ¿Qué podemos hacer para que cambie un poco por lo menos la discusión? Entonces, tomaron las unidades de lo mejorcito que les está quedando de este sector y las apostaron en hacer una operación adentro de Rusia, en hacer una invasión terrestre dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Rusia, en la región de Kursk. Ya el año pasado ellos habían hecho incursiones, digamos, en una escala muy chiquita, que por lo general eran aniquilados a los pocos días, pero sirve para el show, sirve para que los medios recuerden que, uy, miren, los ucranianos están ganando. Bueno, esta vez es algo similar, pero en una escala, con un uso de fuerzas muy importante, es una apuesta a esto. Porque desde que empezaron esta incursión, esta invasión en territorio ruso, la velocidad del colapso en Donbass se aceleró. Así que, ¿qué tomaron? Bueno, sí. No, No, bueno, esta es una saliente de varios kilómetros. Los ucranianos atacaron en donde ellos sabían que los rusos tenían peor defendido. Por la distancia. A ver si nos vamos a este mapa. Bueno, ves que acá no hay grandes líneas profundas de fortaleza, etcétera. Los rusos se concentran donde están en este teatro. En el norte, bueno, había pocas unidades, porque también la distancia que estamos hablando son muy importantes. Los ucranianos, informados de cómo no puede ser de otra manera, por la inteligencia norteamericana, sabían que este lugar estaba poco defendido y decidieron apretar ahí. Ahora, ¿por qué es una sorpresa? ¿Por qué lograron tomar por sorpresa a los rusos? ¿Y por qué esto desde el punto de vista militar no tiene sentido? Los rusos concentran, digamos, desde el punto de vista de la logística y la organización, ellos concentran acá en la región de Belgorod y acá en Rostov, sobre todo en Rostov. Mandar fuerzas que para ellos son escasos, fuerzas acá arriba, no impide el progreso ruso en la zona principal. Ellos, si especulaban que los rusos iban a sacar las fuerzas de ellos que están avanzando hacia Pokrovsk, bueno, no lo lograron. Los rusos no mordieron el anzuelo. Eh,
Y ahora, a ver si... Ah, encima no me deja ver bien. Un segundito, ¿eh? Tiqui, tiqui. Acá. Este es un mapa topográfico de la zona de Kursk. Los ucranianos tomaron esta sección. Como pueden ver, son todos terrenos bajos. Los rusos se quedaron acá alrededor en los terrenos altos. Para el que no entienda mucho de eso, el terreno alto siempre es una gran ventaja parado militar. Se ve de más lejos, etcétera. Siempre cuando uno ataca terrenos altos, va a sufrir un desgaste importante. Los rusos se van a quedar acá y en algún momento van a recuperar esta zona. El tema es con qué unidades. Bueno, los rusos sí tienen, digamos, unidades de sobra para mandar ahí. Porque no tienen solamente el grupo de fuerzas que están actuando en este lugar, que son soldados voluntarios. Los rusos también tienen, Alan, sí, Alan, sí, pero Rusia estaba tratando de obtener tropas en Chechenia para que vayan a la guerra contra Ucrania. Eso fue sí, la última noticia. sí, Putin visitó Chechenia hace unos pocos días, se reunió con Sí, Kadyrov, que es el mandamás de esa región, y los chechenos desde el principio de la guerra siempre estuvieron muy comprometidos con Putin. sí, Cuando las cosas parecía que no le estaban saliendo bien en 2022, los chechenos dijeron, bueno, acá estamos, y no podía ver en las publicaciones, incluso en las redes sociales, los chechenos eran los únicos rusos que iban a pelear sonriendo. Los chechenos tienen una academia militar propia, tienen formaciones paramilitares, que son, es un país. claro, bueno, pero desde el punto de vista de que hay una cultura guerrera en Chechenia. Y estuvieron muy al lado de Putin, muy fieles. Claro, Putin lo fue a visitar y Kadyrov le dijo, tenemos 20.000 soldados entrenados, bien entrenados, nos voluntarizamos cuando quieras, mandanos a Kursk. Bueno, está bien. Acá, ucranianos en Kursk, por ahí hay 4.000, 6.000, etcétera. Están sufriendo bajas muy importantes por cómo se dan las cosas. Y sobre todo bajas materiales, porque si bien tienen cada vez más dificultades para reemplazar soldados, tanques no pueden producir. Y tanques, la OTAN no tiene de sobra para mandarles ni puede producirlos rápidamente. Bueno, digo tanques como para decir cualquier tipo de material. O sea, se jugaron a fondo en el tiempo de descuento a ver si llegan al empate. Con la idea de que, bueno, cuando venga Trump, nos tendremos que sentar a negociar y les ofreceremos a los rusos devolverles este pedacito de Kursk a cambio de que nos devuelvan el Donbass. Bueno, no sé. Me parece mucho sentido no tiene. A ver, la capital de Kursk está acá, hay una central nuclear cerca, quizás arman alguna provocación por ahí, pero también puede pasar que en estos días, conforme nos acerquemos a las elecciones, los ucranianos refuercen esto y empiecen a hacer incursiones en otras regiones para crear este golpe de efecto. Pero militarmente eso no cambia nada. Políticamente Ok. sí, obviamente, pone los titulares, le plantea al gobierno ruso el dilema de, bueno, ¿con qué les respondo a los ucranianos? ¿De dónde saco fuerza? Bueno, yo informo, los rusos sí tienen primero a la sección de los conscriptos del ejército, los colimbas rusos, que todos los años reclutan a 120.000 y constantemente tienen un número estable de 200 a 300.000, que puede ser políticamente complejo para ellos usar a los Sí, conscriptos, sí. porque bueno, sensibilidades de las madres, etcétera. De hecho, los conscriptos tienen prohibido por la Constitución luchar por fuera de Rusia, no pueden ser enviados al exterior. Legalmente tampoco deberían haber podido ser enviados a Ucrania. Pero bueno, esto es frontera de rusa. Si bien Putin anexó estos terrenos y puede legalmente llevar a los conscriptos a estas zonas, no lo estuvieron haciendo, o por lo menos no en cantidades significativas. Bueno, acá pueden actuar tranquilamente. De vuelta, es una reserva de 200 a 300.000 para echar una incursión de 6.000. Para dimensionar tampoco que no es una gran catástrofe. No es que acá los ucranianos ponen a 50, 100.000 soldados propios. Y además de los conscriptos,
rusa tiene un segundo ejército, que es lo que eran las viejas tropas del Ministerio de Interior, que son también 200.000, 300.000, son fuerzas tipo paramilitares, pero que ya participaron en la guerra de Ucrania. Tienen entrenamiento y equipamiento militar. La Guardia Nacional la llaman ahora. También son 200, 300.000. ¿Pueden separar de ahí 20 o 30.000 para contrastar a los ucranianos? Sí, pueden. Quizás ya lo están empezando a hacer. Por el momento los rusos armaron este cerco que están retrasando a los ucranianos y los están desgastando en el tiempo. Yo no creo que la posición ucraniana acá sea sostenible, pero bueno, seguramente en las próximas semanas vamos a ver que los ucranianos van a jugarse más por esta apuesta. Por ahí incluso sacando todavía más unidades de Donbass, quizás abriendo otros frentes. En última instancia, eso militarmente no los beneficia. Pero bueno, hay que llegar Ahora, a diciembre, ahora, sí. políticamente, jugarse a las elecciones en Estados Unidos. Tradicionalmente los demócratas fueron muy beligerantes porque estaban vinculados a la economía externa de Estados Unidos y a las finanzas internacionales, mientras que los republicanos estaban más vinculados a lo interno, a sacarse un poco de encima los problemas y los conflictos externos y también no bancar los negocios de la burguesía internacionalista de Estados Unidos. Por eso me parece que eh, Trump puede estar más comprometido en obligar a que se firme un tratado y que se terminen con la guerra en Ucrania. Mucho más beligerante, y lo ha demostrado, fue el Partido Demócrata, que en Correcto. general en toda la historia y actualmente son los que están mandando más armas con, eh, ¿cómo se llama? Biden. Sí, a ver, yo Sí, creo que en lo que hace política externa estadounidense, históricamente hay dos tendencias. El aislacionismo y el internacionalismo, que no es el eso. internacionalismo proletario, ¿no? Estamos de No, no, acuerdo. lo que estoy diciendo. Este, para que al oyente le quede bien claro. El aislacionismo en realidad está muy marginado en la política norteamericana, está muy marginado desde la Segunda Guerra Mundial, y aún así cuando el aislacionismo era la política oficial, teníamos la doctrina Monroe. Estados Unidos nunca dejó de jugar afuera, de tratar a América Latina como el patio trasero, incluso en los mejores tiempos del aislacionismo. Eso ya para matizar un poco la cuestión de hasta qué punto miran adentro y hasta dónde y cuán serio es. Ahora, No, pero el en el Partido gobierno de Republicano, Trump, en no, gobierno de correcto, Trump hubo toda una política con respecto a las empresas que se iban al exterior para obligarla a volver. Y sí, bueno, política mucho no también funcionó. con respecto, no funcionó, pero también hubo al respecto todo lo contrario que lo que querían los demócratas. Y en eso también estuvo cuenta el apriete a las empresas extranjeras, sobre todo japonesas, industriales dentro de Estados Unidos. Así que tenían una política, no digamos, aislacionista, sino mercado internista, diría yo. Por Puede ser. supuesto, siempre está vinculado a lo externo, pero la tendencia de Trump era esa. Sí, bueno, de tratar de devolver las fábricas que se habían ido a China. A ver, eh, a ver, ¿cómo decirlo? En los republicanos, el sector dominante también es internacionalista. Eso es lo que quiero llegar. Trump tuvo algunos choques con la jerarquía del Pentágono y el Departamento de Estado, porque el planteo de Trump era, bueno, tenemos muchos frentes abiertos en todos lados,
tenemos que concentrarnos contra los chinos. Entonces, para eso hay que empezar a retirarse un poco de Medio Oriente, etcétera. Tuvo diversos choques, pero yo no veo en la orientación de Trump, de él en particular, una cosa coherente, porque cuando decía que había que retirarse, provocó una escalada con Irán, una escalada muy fuerte, que los efectos se sienten hasta ahora. Comenzó a abastecer de armas a Ucrania. Es decir, hay mucha demagogia cuando dice, bueno, negociaciones, negociaciones, porque Trump puso la siguiente condición, que esto es de lo poco que ha hablado del tema, que cuando él llegue va a instar a los ucranianos, a los rusos a sentarse a negociar, y el que no lo haga, bueno, va a reforzar sanciones contra ese país. Ucrania tomó este sector, que es militarmente insignificante, pero ahora Putin dice, listo, con esta gente no hay nada que hablar. Entonces, los ucranianos quizás lo tomaron para trabar el proceso de negociación. Es decir, lo pueden usar tanto como moneda de cambio como para generar una situación que los rusos no quieran negociar nada. Que ahora la posición de los rusos, lo dijo Putin hace 2 semanas, ya está, no hay nada que hablar con la gente de Kiev. Entonces, cuando Trump diga de acá a enero, si es que gana, que para mí es un sí muy, muy condicional, quizás no gane. Eh, Cuando Trump diga, bueno, muchachos, es hora de negociar, los rusos van a decir no. Los ucranianos van a decir, ah, bueno, miren, nosotros sí queríamos negociar. Como los rusos no quisieron, ahora no tienen otra que seguir abasteciéndonos. Porque Estados Unidos no va a aceptar pacíficamente perder esta guerra. No es que se van sentando y dicen, bueno, los rusos no pueden ser expulsados de Ucrania, listo, nos vamos a casa. Chau, Zelensky, no te podemos apoyar más, lo lamentamos mucho. No se pueden permitir algo así. Entonces, la opción que vinieron siendo los estadounidenses al frente de la OTAN es escalar la guerra. Siempre que tuvieron un revés, bueno, escalaron la guerra en la esperanza de que en algún momento la economía o el gobierno ruso colapse por el peso de las presiones. Es decir, eh, lo único que me parece eh, más seguro es la intensificación. Ahora, ¿cuántos pasos más queda para la OTAN para escalar esto y que siga siendo una guerra indirecta? Mucho no queda, mucho no queda. Más que la intervención directa, la provisión de material está muy limitada. Yo creo que de acá a futuro se va a escribir mucho de cómo es esto de que los 30 países de la OTAN no pueden mantener a Ucrania o por lo menos igualar el ratio de producción ruso. Se va a investigar ese tema. Pero bueno, eh, Tal cual. a ver, políticamente es muy escalacionista esta apuesta en Kursk. Así que veremos en qué deriva. ¿Ibas a decir algo, Liliana? No, me quedaba pensando, a ver, claro, exactamente lo que vos decís, ¿para dónde va a ir esto? ¿Qué perspectivas hay? Porque vos decías que en algún momento que esto había sido como un golpe de efecto, ¿no? Esto de las intervenciones ucranianas. ¿Qué variaría si gana Trump? ¿Qué variaría si gana los demócratas? ¿Qué papel juegan los otros países de la Unión Europea también, ¿no? Aquí y bueno, ¿y qué perspectiva hay con respecto a esta guerra? Bueno, yo soy muy escéptico de que un cambio de gobierno implique un cambio de política exterior, porque la Mm, historia en Estados Unidos demuestra que no es así. Los pensadores estratégicos, los que toman las decisiones de qué hacer por fuera de su territorio, son gente que no es el presidente, la burocracia del Pentágono, el Departamento de Estado, el conglomerado de think tanks, que de alguna manera siempre, si llega un presidente con ideas poco convenientes, bueno, le ponen personal alrededor que maneja las cosas en el día a día. Es decir, eh, no hay mucho de eso. Estados Unidos no va a aceptar perder esto de manera deshonrosa. Ujú. El concepto de ellos es que, bueno,
y ya lo vienen diciendo el año pasado, bueno, dejemos congelado acá. Dejemos congelado y bueno, después metemos a Ucrania en la OTAN y porque somos unos grandes genios porque seguramente los rusos eso no se la van a ver venir. No, los rusos no van a ni querer congelar y no van a ceder el objetivo más importante realmente estratégico que tienen ellos, que es que la OTAN se vaya de Ucrania. Los rusos no van a ceder en eso y los estadounidenses no pueden permitirse perder. Ese es el estado de cosas. No es que se está confluyendo hacia una orientación para la desescalada. Ujú. La ruta que se avanza es la contraria. Eh, Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que los rusos, bueno, plantean quizás seguir peleando por 3 años más hasta que Ucrania realmente no, esté en una situación de que no puede sostener la guerra. Y la Con todo, situación sí, interna, Alan, porque escuchaba que entre los varones ucranianos hay en las redes sociales y demás toda una estrategia para ver cómo hacen para no ir a la guerra. Ya a esta sí, altura claro, es eh, como dije antes, bueno, que no no deben se, de, ujú, no deben claro, de querer guerra es ni que los ucranianos ni los rusos. ¿Cómo está la situación eh, interna con respecto a sus propios soldados, ¿no? es que después de 2 años de movilizar todo lo que se podía movilizar, a ver, el ucraniano que no se unió en las Fuerzas Armadas hasta ahora es porque no quiso y porque no va a querer hacerlo. Por eso la reforma de las leyes para la movilización en Ucrania son cada vez más draconianas en las penas para los que tratan de evadir el servicio, todas las medidas de cómo salir a buscar reclutas, eso se recrudeció mucho. Hay muchos ucranianos que se escapan a Hungría o a Rumania, hay gente que se muere cruzando ríos, es muy serio. Y Mm. una cosa que empezó a hacer el gobierno ucraniano es tratar de buscar que los refugiados ucranianos en edad militar en Europa, bueno, que los europeos se los devuelvan de manera forzada, que eso es ilegal porque ellos están estarán en Polonia, en Alemania, están ahí en calidad de refugiados. Al refugiado no lo podés devolver al país de origen, porque porque se escapó de ahí por un conflicto, etcétera. Bueno, los ucranianos quieren ver cómo pueden negociar para que les empiecen a devolver los millones de personas que se escaparon del país. Porque en esos millones de personas, bueno, sobre todo los varones en edad militar. Eh, en Polonia están tratando de organizar una legión de voluntarios y bueno, y tratar de reclutar voluntariamente hombres ucranianos en Polonia para mandarlos a pelear al Donbass. Pero bueno, son cosas que mucho no están cambiando. Eh, es decir, en Ucrania hay muchos que dicen, bueno, yo no me voluntarizo, pero si me llega la carta citándome a movilizarme, bueno, ahí sí lo hago. Está bien. Eso todavía puede haber en alguna medida. El otro problema es que vos reclutás tal cantidad de personas, las tenés que equipar. Bueno, puedes mandar gente desnuda al frente, tenés que proveer armas, sistemas, blindados, una serie de cosas que se necesitan en la guerra moderna, que eso sí es más limitado, porque de vuelta, Ucrania perdió gran parte de su capacidad de producción militar y desde la OTAN no están produciendo lo suficiente para sostener el esfuerzo en Ucrania. Entonces, incluso si hay movilización, hay que ver, juntás gente, pero no tenés con qué proveerlos. Ahora, en Rusia es más difícil de saber, por la transparencia de la información, etcétera. Las autoridades dicen que están reclutando todos los meses alrededor de 30.000 personas. Eso es mucho. Eh, ahora, esto es un equilibrio, un fino equilibrio entre el desgaste de las fuerzas, cómo se preservan y cómo regenerarlas. Aparentemente, los rusos en el balance están creciendo en número. Eso es lo que dicen los ucranianos, que también puede ser para agrandar la situación y decir, ah, bueno, denme más aviones. Puede ser eso. Pero aparentemente los rusos sí acumulan fuerzas, los ucranianos tienden a
a estancarse en la cantidad o a disminuir. Esas son las tendencias. Una guerra, de vuelta, Rusia tiene 5 veces la población, tiene una cuasi autarquía para la producción militar y está produciendo mucho. Entonces, digamos que daría, por lo que vos decís, Estados Unidos no va a ceder, Rusia tampoco. Pobres Sí, soldaditos, pienso. Y claro, esto pero es de la que, intervención directa, porque bueno, hasta eso es la ahora tercera, no hay, hay una intervención mediada, bueno, a costa de la claro, salud ucraniana, ¿no? bueno, una intervención directa es la Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear, porque los rusos saben que en cantidad de fuerzas convencionales tienen muy pocas chances de poder luchar contra la OTAN. De vuelta, son 30 países contra uno, población mucho mayor, ya en cantidad de tropas o están empardadas o pueden hacerlo. En fin, si hay una intervención directa de la OTAN, la probabilidad de que eso pase a un intercambio de bombas nucleares es muy alta y muy rápido. Entonces, para Estados Unidos también tener que intervenir directamente sería una derrota. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es debilitar el eje ruso-chino, debilitarlo sin gastar sangre propia, sin gastar tantos recursos. Los estadounidenses se imaginan, esto es de hace años, que lo escriben los think tanks de ellos, etcétera, que si debilitamos a Rusia, bueno, podemos enfrentarnos a China en mejores condiciones. Entonces, si tuviesen que organizar un contingente de, no sé, de 800.000 efectivos para desplegarse en Ucrania, para tomar, o ni siquiera eso, por ahí empezar desde otros lados. Pero si pasar a la guerra directa contra Rusia es un desgaste que ellos van a tener. Tanto si ganan como si pierden, eh, es un desgaste. Y es una oportunidad que se le abre a China para avanzar en el Pacífico, que es lo que a China realmente le interesa, aprovechando que los estadounidenses van a estar muy comprometidos en Europa. Algo habrán aprendido de Vietnam también, me imagino. Sí, bueno, pero por eso la cuestión norteamericana de sostener a Ucrania todo lo que se pueda, Mm. porque, para que Ucrania debilite a los rusos, bueno, después hay que ver, qué sé yo, es muy directo decir, bueno, los rusos están teniendo muchos muertos, correcto, Ucrania también tiene muchos muertos, bueno, no son nuestros. Pero en el balance, en el día después de la guerra, Rusia va a estar más débil o más fuerte. Yo creo que la segunda, porque vos acá vas a tener unas fuerzas armadas muy experimentadas y una industria militar que se puso a funcionar y que tiene un impulso y una inercia que no se van a cortar el día después de que termine la guerra. Bueno, habrá que ver después más en detalle las tendencias económicas en Rusia. Pero aparentemente con guerra y todo, hay un crecimiento de la economía. Y hay un corte con los capitales occidentales. Putin se la pasó 20 años tratando de integrar a Rusia con los capitales europeos. Eso es lo que pasa desde los años 2000 hasta el 2020. Ahora, los capitales estadounidenses, europeos, se fueron de Rusia o fueron echados, y esos espacios que la burguesía rusa se adueñó a precio de remate, empresas, lugares de mercado, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, es otro tema. Ujú. Eh, si querés plantear alguna otra cuestión, pues ya son las 10 de la mañana. Sí, sí, si podés, si te queda tiempo y nos comentás un poquito qué está pasando en Medio Oriente, ya que te tenemos de invitado, qué pasa con Gaza, qué pasa con el Líbano, cómo se está manejando el Estado de Israel. Vemos
permanentemente noticias de que siguen los bombardeos y muere población civil todo el tiempo, ¿no? Este, Bueno, a ver, acá vamos al mapa de Gaza. La novedad más importante es que Israel ocupó esta franja que va de tierra hasta el mar, que este es lo que llaman el corredor Filadelfia, es la frontera que había entre Gaza y Egipto. ¿Por qué ocupó esto? Porque Israel está pensando ya en el día después de que termine la guerra en Gaza. La guerra en Gaza, a ver, las acciones más intensas terminaron hace muchos meses. El ejército israelí desmovilizó gran parte de los reservistas y lo que hacen es operaciones de lo que se llama búsqueda y destrucción de lo que queda de las fuerzas militares de Hamas. Eh, políticamente, la situación que se genera en Gaza es, bueno, si nosotros no podemos formar un gobierno colaboracionista, entonces nadie va a poder gobernar. Y la franja continuará en esta situación de destrucción y anarquía. Y bueno, del caos algo pescaremos. Eso es básicamente el concepto israelí. Obviamente, la cuestión de los rehenes quedó en el olvido para el gobierno. Hay protestas que piden un acuerdo con Hamas para liberar a los 100, sí, quedan alrededor de 100 rehenes, alrededor de 40 de ellos que se sabe que están muertos. Muchos se recuperan, que fueron ejecutados en cautiverio. Hace 2 o 3 días se recuperaron los cuerpos de 6 con signos de haber sido ejecutados en un túnel. Eh, no se puede llegar a un acuerdo entre Hamas e Israel, eh, porque en las diferentes rondas que hubo, siempre alguna de las dos partes terminó saboteándolo. Israel no puede destruir a Hamas como organización o como movimiento político. Uno no puede destruir una ideología, pero lo que puede hacer es destruir el ala militar de la organización. Que eso es lo que han estado haciendo. Y eso se ve estadísticamente en las acciones que puede llevar cada uno. Perdón, perdón, Sí, perdón, perdón. Se habla de 40.000 muertos, en su mayoría son civiles. Eso no es correcto. Islam. Sí, Eso no se puede hacer. si uno se fija, a ver, en Puede Ucrania ser que sean los civiles son una votantes de minoría. Hamas, pero no son militares. No, 40.000 muertos de civiles, y eso es no, lo que... en rigor no hay militares de ningún tipo porque Hamas no es una fuerza regular. Entran en la zona gris de lo que los estados designan como terrorista. Un terrorista es un civil que lo designan como un blanco militar legítimo. Y, Ahora, dentro de los 40.000 muertos no se sabe, no se puede saber a ciencia cierta cuántos eran legítimos o no. Obviamente, yo no dudo que la mayoría de los muertos son civiles, no lo dudo. Por cómo... además, los informantes con respecto a esto, que yo sepa, son organizaciones judías en Estados Unidos que eh, informan justamente de que verdaderamente los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza son actos criminales. O sea, sí, es por más, ejemplo, la organización que se llama No en Nuestro Nombre, que son un conjunto de organizaciones judías en Estados Unidos. no, correcto. El problema que tienen todas las ONGs, hay muchas, está una israelí que es muy importante denunciando todos los crímenes de guerra, es Rompiendo el Silencio. Esa, la tendrían el que no la conoce, que busque Breaking the Silence, que son todos testimonios de soldados israelíes que presenciaron crímenes y que los están denunciando, que trabajan hace muchos años fundamentalmente en Cisjordania. El problema con la información que sale de Gaza es que hay muy pocos que tienen un pie ahí adentro para verificar qué pasa. La cifra oficial que dice el ejército israelí es que ellos mataron a 15.000 combatientes. O sea, de 40.000, 15.000 combatientes,
eso está en línea, o sea, sí, es terrible. Yo no quiero sacarle la dimensión moral, pero simplemente ahora me quiero concentrar en el dato. Eh, Está en línea con operaciones militares previas. Si uno se fija en la serie de incursiones que hizo Israel desde 2006 hasta el presente en Gaza, por lo menos la mitad de los muertos siempre fueron civiles, o sea, no combatientes. Gente no involucrada que nunca agarró un arma. Por lo menos la mitad, siempre. En general, 2/3, haciendo a ojo. Entre la mitad y 2/3 en general siempre son no combatientes. Acá 15.000 de 40.000 está dentro de las proporciones esperables. También por el tipo de combates que se dan, el tipo de tácticas que usan los dos bandos. Es cierto, ambos bandos usan a civiles como escudos humanos, sí, lo usan ambos. De hecho, esta semana hubo un informe muy fuerte en el diario Haaretz israelí, Haaretz progresista, también con investigación de que los soldados israelíes estuvieron usando civiles palestinos como escudos humanos para abrir los túneles de Hamas. Cuando se encontraban con una casa o con un túnel que parecía que tenía trampas cazabobos, mandaban a un prisionero palestino al frente y que de última moría el palestino. Eso es fuertísimo, eso va a provocar muchos problemas en Israel a futuro. Pero bueno, de vuelta, por cómo es Gaza y por cómo se conduce en ambas partes, sí, a mí no me sorprende para nada que la gran mayoría de las bajas sean civiles. Ahora, el problema va a ser mayor a futuro, porque no queda infraestructura civil para sustentar la población de Gaza. Está todo dañado. Entonces, las bajas que van a haber por falta de atención médica, por la calidad del alimento, la contaminación del agua seguramente, la falta de producción, etcétera, todo eso va a ser mucho mayor una vez que la guerra termine formalmente. Y perdón, Alan, pero eso ya está. Las enfermedades Sí, que bueno, pero va a hay, ser peor. por ejemplo, la polio, Sí, ya está eso. Y vivir tantos meses sin agua, con mala alimentación, bueno, los niños se enferman y mueren. claro, es una bola de nieve. Esto es una bola de nieve. Por eso digo que la mayoría de los muertos todavía no los vimos, de los que se van a producir en Gaza. La mayoría de los muertos se van a producir después del fin formal no sé, toco madera, ¿no? Pero la cantidad de problemas que se fabricaron acá para hacer insostenible la vida humana, sí, va a tener un impacto enorme. Y eso va a ser quizás la catástrofe mayor. Ahora, en paralelo a esto, bueno, eh, en números, Israel perdió en la incursión terrestre 336 soldados, me parece, al día de hoy. 336 a lo largo de un año. Y por la cantidad de acciones que realiza Hamas día a día, que eso se ve en los videos que publican, etcétera, están muy disminuidos. Bueno, el problema del gobierno en Gaza será un problema político que Israel puede prolongar o no, en la esperanza de que vuelta el cabo social en algún momento derive en algo que les sirva. Pero la escalada que se vivió en las últimas meses más importantes con el Líbano. En el Líbano, un segundo a ver si puedo encontrar un mapa acá que tiene la frontera más clara. El problema con el Líbano se da a través del enfrentamiento con Hezbollah, que también es otra milicia islamista apoyada por Irán, que es parte de ese bloque de alianza de organizaciones militares. Hezbollah tuvo mucho cuidado a partir de octubre del año pasado de no meterse demasiado con Israel. Empezó, Hezbollah lo que hace desde octubre es bombardeos esporádicos en el norte de Israel, con cohetes, misiles y drones kamikaze.
Eh, a ver, la idea de esto era retener algo de fuerzas israelíes ahí para que no puedan ir a Gaza, pero la intención de Hezbollah no era generar una guerra total con Israel, y no lo es ahora tampoco. Pero con esta situación de bombardeo esporádico constante, muchas ciudades israelíes tuvieron que evacuar su población y hay gente viviendo en hoteles hace meses. Es una situación que el gobierno no puede sostener durante mucho tiempo más. Hay una presión constante para que se realice una operación, una incursión terrestre al Líbano para provocarle un daño a Hezbollah y que Hezbollah deje de bombardear el norte de Israel para que pueda volver la población. Y cada tanto estos bombardeos generan, sí, bueno, generan episodios de escalada. Israel en general opera en el Líbano con asesinatos selectivos de la jerarquía de Hezbollah. Estuvieron matando jerarcas muy importantes, eh, al jefe del ala militar, etcétera, comandantes de unidades importantes en el norte. Estuvieron haciendo daño a la organización, a la jerarquía. Y eso obviamente cada episodio estuvo fuerza a Hezbollah a tener que responder en calidad, que no, que en general son bombardeos más intensos sobre los poblados. Y cada tanto hay algunos episodios graves. Por ejemplo, hace unas semanas se dio un bombardeo en el pueblo de Magdal Shams, que es un pueblo druso. Los drusos son una minoría en el Medio Oriente. Tienen una religión propia, etc. Los drusos siempre, por así decirlo, no tienen identidad separatista. En general, siempre son fieles al Estado en el cual estén viviendo. Hay drusos en Israel, hay drusos en el Líbano. Los drusos en Israel sirven en el ejército israelí como lo hace la población judía, no ortodoxa. Hay comandantes importantes muy drusos en el ejército que estuvieron también formando parte de la operación en Gaza. El punto es que un cohete de Hezbollah cayó en un parque en este pueblo de Magdal Shams y mató a 12 niños. Bueno, estos episodios generan una escalada, una presión cada vez más grande para de una vez por todas avanzar. ¿Va a proceder Israel con eso? No lo sé. Porque Hezbollah es una organización que ya está en otra liga que Hamas. Entonces, toda la situación que se vive en el norte se va a terminar o con un acuerdo político, que siempre se lo hacen por debajo de la mesa, pero bueno, por ahora eso no parece estar en el horizonte, o con la expansión de la guerra y que se incendie todo. Porque de vuelta, una guerra de Israel contra el Líbano sería la tercera y esto sería muy intenso. No solamente porque Hezbollah puede devolver y puede bombardear gran parte de Israel, sino porque ya se especula con que esto sería la gota que rebalsa el vaso para la intervención más abierta de Irán en la guerra. Es decir, es un escenario de que se contagia la guerra a nivel regional. Las derivaciones de esto son muy grandes. Estados Unidos tiene ahora en la zona dos portaaviones, dos flotas de su armada, como para estar amenazando a Irán en contra de que se involucre en otro nivel. En fin, hay mucha incertidumbre. Hay semanas que las declaraciones israelíes pintan que la operación terrestre es inminente contra Hezbollah. Bueno, habrá que ver, pero este es otro escenario que tiende a la escalada. Ujú. Bueno, gracias, Alan. Alan, Bueno, muchas sí, gracias. Una cuestión, Alan. sí. Con respecto a los ataques israelíes, ¿son ataques en general
sobre un territorio o es ataque a unidades militares específicas? Contra Hezbollah decís, por ejemplo. En Gaza. Bueno, en Gaza, a ver, hacen lo siguiente. Estas son incursiones terrestres. Lo que se ve acá en un verde más claro es territorio que los israelíes en algún punto controlaron. ¿Qué quiere decir? Que entraron, mataron a todo combatiente que encontraron, se metieron en todos los túneles que iban encontrando y los fueron demoliendo. O sea, de Claro. la Pero infraestructura yo lo que militar, digo es etc. esto, porque lo que me preocupa es el ataque indiscriminado. ¿No hubo ataques indiscriminados en Ah, Gaza? sí, sí, Por sí, lo que yo sepa, sí. absolutamente, pero siempre viene con algún tipo de matiz. ¿Qué quiere decir? Eh, Israel, a ver, no es solo por el uso de bombas, también es porque hay situaciones que de verdad hay una confusión, porque están muy entremezclados combatientes con no combatientes, eso pasa, pero digamos que Israel no se restringe lo que se hubiese restringido en otras situaciones. Que, por un ejemplo, se reporta en muchas situaciones que hay dos tipos con fusiles en un edificio. ¿Qué es necesario para matar a dos tipos con dos fusiles en un edificio? Bueno, no es necesario mucho, pero ¿qué hacen? Les tiran una bomba de media tonelada, que mata a los dos tipos, pero también baja todo el edificio. Sin, ¿quién más está dentro del edificio ese? No se sabe. Está bien. Entonces, claro, fenómeno. Están en el intercambio de bajas con Hamas, está muy desequilibrado. Israel dice que mató a 15.000. Tengo entendido que Hamas reconoce algunos miles, pero de vuelta, muchos miembros de Hamas son tipos clandestinos. Tampoco hay un reconocimiento no pueden reconocer todas las bajas que tienen. Israel perdió 300. Es muy desequilibrado. Ahora, esto de hacer una incursión y retirarse, eso el otro, a ver, a mí me recuerda algo cómo procedían los estadounidenses en algunas batallas contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, no me acuerdo si era Okinawa o Iwo Jima, que los japoneses estaban escondidos en fortalezas subterráneas. Los estadounidenses no pueden, si entrase a una fortaleza subterránea, bueno, vas a perder mucha más gente. Entonces, ¿qué hacían? Ocupaban alguna posición en la superficie, por la noche se retiraban, los japoneses salían de las cuevas, salían de los túneles, ocupaban esa posición, al día siguiente los estadounidenses los bombardeaban, los hacían pelota y volvían a ocupar. Y después de la noche se retiraban, y los japoneses volvían a ocupar esa posición, ¿se entiende? O sea que estaban todo el tiempo, a eso lo llamaban processing, procesar una zona. Los israelíes están haciendo lo mismo en Gaza. Entran a un lugar, revientan todo lo relacionado con Hamas u otras organizaciones que encuentran, se retiran, Hamas se empieza a reagrupar en ese barrio, y después los israelíes los detectan de una forma u otra, y de vuelta los golpean ahí, una y otra vez. Hay lugares que entraron y salieron 3, 4 veces. Claro, Eso es lo lo que, que también, perdón, Alan, ha habido bombardeos indiscriminados a campamentos de refugiados. Están las imágenes donde, claro, sí, no sé, eso si ha pasado, habrá eso ha una pasado también. no sé si Eso, sea a montones de campamentos de refugiados con mujeres, niños, hombres, lo que sea. No sé si dentro de eso había algún combatiente de Hamás. No es una guerra de ejército contra ejército, es el aniquilamiento de una población. A ver, es un genocidio por la cantidad de niños y de mujeres que han muerto, simplemente eso, que por ahí es distinto de lo que vemos en Ucrania y en Rusia, en donde, bueno, ayer justamente en 26 Global pasaban que estaban evacuando a la población civil en Ucrania. Y bueno, y se iban los chicos con las señoras en los trenes y por ahí quedaban los hombres. Entonces, es un enfrentamiento de ejército contra ejército y tratan de evacuar
población civil, sobre todo mujeres y niños, sobre todo niños, ¿verdad? No es, digamos, como concepto general, en Gaza lo que está pasando, me parece a mí, es el exterminio de una población directamente. Digo, Es que no no, hay duda, no es hay que no duda que es un puede, es genocidio que por los números y por la población civil muerta, ¿me entendés? No hay, o sea, lo que te define la situación son los números y la población civil muerta. bueno, No hay, hay, a ver, no hay líneas, no hay líneas que no estén en discusión sobre qué separa una situación de la otra. ¿Qué quiero decir? Jamás no es un ejército, no es un ejército regular. No, no puede hacer la guerra como lo haría las fuerzas, un ejército regular de otro país. Eso es así. La población civil en Gaza no tiene a dónde escapar. claro. Esto lo dijimos desde el primer día. Ujú. Que yo dije, bueno, es una lata de sardinas, una zona muy densamente poblada, que no tiene a dónde ir. Que Israel quizás, No tiene y no le permiten, porque no le abrieron las fronteras por Egipto. Es una población bueno, cautiva que podría ese, retirarse, por lo ah, menos las mujeres y los niños, y no ha bueno, sucedido no ha, eso. no ha sucedido, pero a ver, acá pasa algo, a ver, es una situación que no puede pasar nada bueno. ¿En qué sentido? El gobierno israelí yo creo que estaba especulando que Egipto abriera las puertas y que de Gaza huyeran 1 millón, 1,5 millones de personas. ¿Por qué? Porque después de la guerra no los iban a dejar volver. Alan, Sí. otra cuestión, que estás tan informado, me gustaría mucho saber cuáles son las posiciones respecto a esta guerra del movimiento que se llama, no en nuestro nombre, que son de los judíos de Estados Unidos. ¿Qué plantean, qué dicen y cómo ven la guerra esta? Si es que yo creo que no es una guerra, es una guerra de exterminio. Pero dejando de lado esa terminología, quería saber, sobre todo porque es un elemento de presión en el mismo Estados Unidos. La otra vez fueron detenidos 200 judíos norteamericanos en el Capitolio porque quisieron ir a protestar por el envío de armas a Israel, porque Israel Correcto. también recibe armas de Estados Unidos. Entonces quería saber sobre las posiciones de no en nuestro nombre. Bueno, no son la única organización judía que denuncia todas estas cuestiones tampoco. A ver, Y son eh, varios. el tema es que no todos no tienen el poder de lobby que sí tienen otras organizaciones de Estados Unidos. El AIPAC, que es la organización de lobby pro-israelí más potente, concentra un puñado de judíos, pero son ultramillonarios. Y hace muchas décadas funcionan haciendo lobby en esto. Y por otro lado, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ve en Israel un aliado estratégico. O sea, incluso si no hubiese una cuestión de lobby, Israel necesita, perdón, Israel necesita a Estados Unidos, correcto, pero Estados Unidos también necesita a Israel para sostener su posición en el Medio Oriente. Israel es la garantía de que Estados Unidos es un jugador importante en Medio Oriente. O sea, sacando toda esta cuestión del poder de presión de tal Un o cual organización. norteamericano dijo una vez que era nuestro portaavión en tierra. Claro, sí, es una manera correcta de escribirlo. Eh, eh, por ahí puede haber desacuerdos específicos entre Israel y Estados Unidos, pero de fondo se necesitan mutuamente. Israel es lo más parecido que tiene a Estados Unidos a un verdadero aliado. ¿Por qué digo que lo más parecido? Porque vos ves que la relación que Estados Unidos tiene con Alemania es una relación entre un señor feudal y un vasallo prácticamente. Es un sometimiento completo que hay en Europa a los intereses estadounidenses. Israel, por una razón u otra, puede influir la política estadounidense y Estados Unidos puede influir la política israelí, pero va hacia los dos lados, no es una cuestión unilateral como hace Estados Unidos
con sus mal llamados aliados de la OTAN. No son aliados, son auxiliares, son cosas diferentes. Entonces, Estados Unidos no va a dejar que Israel sufra un daño irreparable, etc. Tiene el desacuerdo de cómo terminar la guerra. La Casa Blanca estuvo presionando a Israel para, hace muchos meses, por un cese al fuego que liberaría a los rehenes que quedan y que reinstalaría en Gaza a la autoridad palestina. Estados Unidos desde décadas plantea la solución de los dos estados, porque obviamente el estado palestino resultante de eso va a ser pro-norteamericano. Israel, no, específicamente el gobierno, no quiere saber nada con ningún estado palestino en ningún lado, ni en Cisjordania, ni acá, ni allá, en ningún lado, no hay estado palestino. Y bueno, tiene argumentos de cómo justificar esto, de que, bueno, si uno lo piensa con un poco de racionalidad, entiende el tufillo supremacista del razonamiento. Pero bueno, yo pongo muy entre comillas también la capacidad de presión que tienen las organizaciones judías de izquierda. Primero, porque no tienen para nada el poder de lobby. Y segundo, porque al fin y al cabo el Partido Demócrata se convirtió, a ver, es una máquina de picar izquierdistas, ese partido. Es un partido que posa discursivamente para canalizar el voto progresista o el voto izquierdista, y una vez en el gobierno no pasa nada, porque el apoyo a Israel continúa. Es más, tengo entendido que ahora está en curso la Convención Nacional Demócrata, que va a encumbrar a Kamala Harris como candidata a presidente, y ella no tuvo ni un solo voto en ninguna elección interna. Directamente la jefatura del Partido Demócrata definió que ella va a ser la candidata, etc. Eso es una cosa brillante, es como una cosa casi del Partido Comunista Soviético lo que está pasando en el Partido Demócrata. Pero bloquearon en la convención de que hablen representantes pro-palestinos. No les dieron micrófono, fueron excluidos del debate político. Y ellos están protestando afuera. Ahora, para la izquierda estadounidense, que no se está organizando de manera independiente del Partido Demócrata, no está generando una alternativa por una razón u otra, bueno, va a ser Trump o Kamala Harris. Kamala Harris hace pocas horas declaró que el apoyo al derecho de defensa de Israel va a ser inquebrantable. Y eso que el gobierno israelí la pinta casi como un agente iraní, casi. Pero Kamala Harris acaba de asegurar esto. Y la otra alternativa va a ser Trump, que va a dar directamente, ¿cómo decirlo? Permiso para hacer lo que sea, va a dar un cheque en blanco como lo dio durante su presidencia. Entonces, la izquierda estadounidense tiene esa disyuntiva, que no ha podido organizarse de otra manera. Muchos pro-palestinos van a votar a Kamala, por ahí tapándose la nariz, diciendo, bueno, con Trump es peor, vamos con el mal menor. Quizás muchos terminan eso, porque ellos saben que si no votan a Kamala, gana Trump. Y, en fin, es una situación que no tiene buenos desenlaces. Yo le pongo, a ver, es más relevante, un segundito, no digo, no más relevante, pero en términos de lo que se puede generar, yo le presto más atención a las protestas que se generan en Israel por el cese al fuego. No porque, de vuelta, es muy parecido a la izquierda norteamericana, que tampoco logra hacer pie organizativamente. Pero el movimiento que se arma en apoyo a los familiares, bueno, es una causa que crece. Quizás no crece lo suficientemente rápido. Eh, Aparentemente, en las encuestas, de vuelta Netanyahu vuelve a estar bien posicionado, que eso es algo que yo me jugaba
yo soy pesimista, ¿no? Y desde el día uno, desde el día uno de la guerra, cuando Hamas hizo su propia incursión, yo dije, lo acaban de salvar a Netanyahu. Netanyahu estaba contra las cuerdas hace más de un año, por un proceso de crisis política, por un proceso de protesta muy importante en Israel. El gobierno, el gobierno de extrema derecha estaba contra las cuerdas y jamás lo salvó. Y Netanyahu ahora se posiciona como un héroe de guerra, como que de vuelta con él se combate a los terroristas, con él no se cede nada, en fin. Aparentemente ese es el escenario. Así que mi pesimismo creo que estuvo justificado en su momento y ahora medio que lo estoy reforzando de manera honesta. Está Bueno, bien. Alan, si les parece, vamos cerrando. Claudio, Luisa, a mí me gustaría, viste, recortar dos cosas para la audiencia muy sencillas. Netanyahu es un gobierno de extrema derecha, son sionistas, son racistas, consideran a sus enemigos poco menos que cosas, inhumanos, y que bueno, y que en todo lugar donde se matan niños que quedan quemados, desmembrados, con las bombas que tiran, es un genocidio, ¿viste? Eh, no se me ocurre otra cosa. Han encerrado en una franja a una población civil sin derecho a poder refugiarse en otros países, a escaparse, a irse, ¿no? Y aparte, bueno, ya sabemos que este ataque a Palestina viene desde hace 70 años atrás, no es nuevo. Bueno, no vamos a entrar en historia. No, pues, para mí, a ver, la Nuestro complejidad. programa entrar en la historia de cómo se creó el Estado de Israel y cómo no se pudo llegar a una convivencia entre dos pueblos que convivieron eternamente y que lo único que se hizo fue dividirlos a partir de la creación del Estado de Israel, ¿no? Bueno. A ver, de vuelta, todo esto es tan complejo en el sentido de, a ver, la dirigencia israelí es muy consciente, yo creo que es muy autoconsciente de lo que necesitan hacer y de cómo se puede llegar a ver afuera. Porque de vuelta, ellos estaban a favor discursivamente, a favor de que se fueran los refugiados, muy a favor de eso. Hubiesen estado muy a favor de que Egipto los dejase irse, porque una vez que se van no van a volver. Entonces, de vuelta, ¿qué era lo correcto en ese momento? ¿Dejar pasar a los refugiados o no? No sé, no lo puedo decir a ciencia cierta. Pero lo cierto es que 2 millones de personas quedaron atrapadas en este proceso. Sí, sí. Y de vuelta, yo insisto que la mayor parte de las muertes van a ser indirectas y van a ser cuando la guerra esté formalmente terminada. No se necesita. A ver, y lo que voy a decir ahora va a ser terrible, que las bombas no son el método más eficiente para exterminar una población. El método más eficiente siempre es el hambre y la enfermedad. Primero También porque hay son, de eso. También hay de eso. No hay agua. pero en términos de números, en términos del gasto, en fin. El problema acá es que se ha destruido la capacidad de sostener la vida humana en la franja. Por más que Israel no apunte a los civiles, que bueno, sabemos que no es tan así, ¿no? Siempre que le dispararon un campamento de refugiados, siempre tienen un pretexto. Dicen, bueno, de acá nos tiraron misiles hace una hora, o como sea. Siempre pasa eso. Pero el problema es que han destruido la infraestructura civil. Esa es la gran cuestión. Y también, bueno, qué sé uno escucha historias de cosas que han pasado en Gaza, que hoy no las quiero repetir al aire para no generar, porque no sé, no me consta, no sé si son verdad o no, pero si llegan a ser verdad las cosas que yo escuché, sí, y pueden ser investigadas, Israel va a tener muy serios problemas en términos de crímenes de guerra. Cosas que he escuchado que, bueno, de vuelta, no las voy a repetir acá. Sí. Pero me consta que entre los soldados se dicen cosas que pasaron, que tal comandante hizo tal cosa, etcétera. Por lo menos que. Ahora, esta cuestión de que han usado en diversas situaciones a palestinos para que entren primero a los túneles
o a los edificios que tenían trampas cazabobos, bueno, eso sí, ya se reportó. El tema del uso de la inteligencia artificial, que lo hemos discutido hace unos meses y que eso llevó a una cantidad de muertes civiles enorme, eso también está reportado. Las cosas que he escuchado, bueno, veremos si son mitos urbanos o no, pero de vuelta, si se investiga y se verifica, es gravísimo. Bien. Bueno, ¿les parece que vamos cerrando? Ya estamos sobre la hora. Luisa, ¿alguna reflexión, Claudio? Y bueno, y Alan, después, si querés, alguna conclusión o algo que te quede como importante. Así hacemos en esta rondita el cierre ya. Claudio, Luisa. Al revés de Alan, yo soy, sí, para mí es una enorme tragedia, un genocidio y un ataque a la población, no solamente de Gaza, sino en el mundo, de Estados Unidos y y de los países europeos. Yo pienso que de todas maneras, yo soy optimista. También hay una reacción mundial por una serie de cuestiones de todo tipo. Hay una reacción de la gente en todo el mundo. Está viendo esa reacción y soy optimista. Nada más. Alan. Claudio siempre es optimista y como decía nuestro compañero geólogo de La Rioja, un pesimista es un optimista informado. Bueno, Luisa, estoy informado, ¿eh? sí, pero digo, Ay, yo la verdad que maravillada con todo esto y recién fui a atender a alguien ahí y me perdí justo lo que decía Claudio, no sé si nos aclaró, nos recordó, bueno, es otro tema seguro más adelante, la reunión de mañana. ah, bueno, Claudio, si querés comentar esto que dice Luisa. Mañana hay un plenario de jubilados Ujú. en la Mutual Sentimiento, que queda en la Croce 4181, al lado del ferrocarril Urquiza, en Chacarita. Ah, Chacarita, ahí está. Es el segundo plenario de organizaciones de jubilados y adultos mayores. Bien, Ujú. Entonces, bien. todos los jubilados son invitados a participar de ese plenario, que es mañana a las 11 horas en la Croce 4181, Mutual Sentimiento. Muy bien. Ujú. Así. Gracias, Claudio, mucho para Yo soy debatir. un raro de optimista informado, ¿eh? No, está bien, sí. Seguro. Eso, está bien. Eso es un optimista informado. Muy bien. No, porque obviamente le informamos a la audiencia, seguro los jubilados deben de estar al tanto ya que Senado había aprobado una nueva ley de movilidad con un mísero 8% de aumento, cuando el aumento nuestro tendría que ser de 118, el equivalente a la devaluación que hizo el gobierno de Milei al inicio de su gestión, y una indexación de acuerdo a la inflación, pero parece que el presidente lo vetó, el miserable 8%, parece, y más el incremento de acuerdo a la inflación, lo vetó. Así ¿Ya que lo vetó? así decía, tenemos que constatar esa información, porque yo lo leí como de pasada, pero viste, me parecía importante constatarlo, el No sé. veto. Yo me levanté, tomé un café, abrí los mapas y acá estoy. No pude leer las noticias. No viste nada. Bueno, queda con un signo de pregunta, queda con un signo de pregunta. El tema del veto o no veto, de cualquier, y justamente al inicio del programa estábamos hablando cómo vamos a hacer para sobrevivir con nuestras jubilaciones, porque nos están quitando los aportes de toda la vida, ¿no? Acá somos todos jubilados, nos están quitando los aportes de toda la vida.
Y aparte, bueno, denunciamos, un 8% es una miseria. Nos corresponde un 118%, que es el equivalente a la devaluación en la Argentina. Nos han cortado por la mitad la jubilación, ¿no? O sea, esto sí que acá entramos en otras formas de eliminar a la gente. Si vos le quitas el dinero para los alimentos y para los medicamentos, se van a ir muriendo de a poco. Porque ya lo sabemos que muchos de nosotros estamos dejando de ir al médico, directamente, ya cada vez se va menos al médico. Por un lado, porque las obras sociales funcionan malísimamente mal, sobre todo las obras sociales docentes, y por el otro lado, porque después tenés que comprar los medicamentos, que aún con descuentos son carísimos. Y lo último es que han entrado a poner un montón de medicamentos de venta libre. No sé si están al tanto de eso. Y tenés que pagarlos al 100% cuando no son de venta libre, cuando te los indica el médico de forma crónica para tomar, ¿no? Es el nuevo curro de los laboratorios, poner a los medicamentos como medicamentos de venta libre, ¿no? Bueno, estamos muy enojados con eso y seguramente vamos a tener que ver qué pasa y cómo se trata. Y bueno, gracias Claudio por la información de esta reunión. Bueno, Alan, te agradecemos como siempre muchísimo tu participación, todo lo que nos has informado a nosotros y a la audiencia. Y bueno, y te damos las palabras de cierre y ya nos vamos yendo, ¿eh? No, bueno, de vuelta, como siempre, agradezco todo el espacio, que obviamente empezamos diciendo, bueno, hacemos una hora y se estira un poquito más. Así que, bueno, qué sé yo, uno ve el mundo sumergiéndose en la barbarie y la guerra, y bueno, sí, cuesta ser optimista, pero, qué sé yo, muchas alternativas tampoco hay, ¿no? Así que alguien que respeto mucho dijo, bueno, hay que jugarse por el optimismo, bueno, nos jugamos por el optimismo, Ujú. hagamos eso. Ujú. Bueno, no nos queda otra que seguir para adelante y seguir luchando en la medida de lo que podamos cada uno. Bueno, a veces los pueblos se autosuicidan, ya lo prueba la historia, pero por lo menos nosotros no nos vamos a autosuicidar, Ahí ¿viste? está. Mira, Lili, justo hace un rato en un grupo de WhatsApp salió este tema de qué pasa cuando subimos o posteamos algo referido a la solidaridad, al bien común, al arte, a la cultura, lo que nos hace mejores personas. Bueno, subimos algo así y muy pocas personas entran a ver, a escuchar. En cambio, si subimos algo sobre guerra, muerte, robo, violaciones, millones y millones y millones y millones de visita esos videos. Y ahí se armó, ¿no? Unos comentarios muy interesantes que vienen de raíz, digamos, que desde la familia, desde cuando son pequeñas las personas, que están continuamente con esos estímulos de lo negativo, negativo, negativo. Por eso me parece que tenemos que seguir informando y ver. No sé, hay que ser optimista, como dice Claudio, pero cuesta mucho. Y buscar las salidas, y buscar las salidas y la esperanza y los horizontes. Bueno, gracias, Alan, te mandamos un cariño muy grande, como siempre. Espero que tus cosas anden muy bien, viento en popa. Y bueno, gracias al equipo y un beso de restablecimiento pronto para Clelia, que está un poquito enfermucha. Nos vemos en un próximo programa de La Rueda y no nos olvidamos de agradecer a la Radio Conciencia Top New que nos cede el espacio. Y los dejamos con una hermosa canción, ¿sí? Sí. Bye.